Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Un emigrante español en Alemania os felicita por la constancia que tenéis, informándonos a los españoles todos los días de la situación de nuestra patria. Muchas de las cartas, sean del tipo que sean, van a tener como fin animar a los destinatarios a los que van dirigidas. Barcelona, 1319. Supimos de la muerte del infante don Pedro. La carta de condolencia es uno de los productos epistolares que encontramos desde la antigüedad hasta nuestros días. Es tratar de mostrar a la persona que ha sufrido esa pérdida una cierta esperanza. Mandar un calurosísimo saludo a los heroicos mineros asturianos por el tesón que llevan en su lucha. Y gracias a la carta se va a tener ese alimento anímico necesario para poder sobrevivir. Un emigrante, Romogar. Don Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, etc., a la infanta doña María, hija nuestra, etc. Filla, hacemos vos saber que el lunes, 16 días andados del mes de julio, supimos, por cierto, el desventurado caso que es acaecido de la muerte del infante don Pedro, de la cual cosa sabe Dios es nuestro corazón muy quebrantado, así como de aquel que amábamos caramente cuanto a uno de nuestros hijos. La carta la escribe Jaime a mediados de julio tras conocer la noticia de que ha muerto el infante don Pedro luchando en Granada. Esta carta de condolencia va mucho más allá de transmitir simplemente consuelo a su hija, sino que exige, o al menos indica, cómo debe comportarse frente a este suceso. En principio fue una modalidad epistolar que tuvo mayor uso en el ámbito de la aristocracia, en el ámbito de la nobleza, lo que podemos denominar la sociedad de corte. Lo que sí es característico de las cartas de condolencia es el lenguaje, el vocabulario que se emplea, donde se hace siempre mucha alusión, claro, al sentimiento, al dolor que ha producido la muerte del ser querido de la persona a la que se escribe, y de igual manera también es muy habitual que se muestren expresiones de ánimo con objeto de reconfortar a la persona que ha sufrido la pérdida. Tenemos que vos, como es propio, fincades con gran quebranto e muy desconsolada. En la primera parte, el rey muestra su dolor de forma explícita. Quiere que aquellos que escuchen la carta sepan que el rey está triste. A su vez, le indica a ella que supone que estará triste, que estará afligida, pero que tenga paciencia.
Jaime II, uno de los reyes más importantes de la historia de la Corona de Aragón, era un rey obsesionado con la información y con guardar la documentación de su reinado. De hecho, él creó el Archivo Real en su palacio de Barcelona hace ahora exactamente 700 años. Era probablemente uno de los reyes mejor informados de la Europa de su tiempo a través de una gran red de enviados, embajadores, incluso de mercaderes que le mantenían informado de todo lo que sucedía en Europa y le permitieron realizar una ambiciosa política internacional. En relación con esta obsesión por los documentos y por conservar los documentos, hay uno de sus embajadores en Roma le transmite la queja del Papa de que él, Jaime II, él solo escribía más que todos los reyes de la cristiandad juntos. Movido de piedad de Padre, tuvimos por bien de vos escribir en esta razón, mandando vos y aconsejando que en lo que Dios ha querido consentir en este hecho, debades haber paciencia, teniendo que cuanto Dios hace o consiente, todo es por lo mejor. Y debedes pensar que el infante don Pedro hombre era, así como uno de los otros, y que había de morir por una manera o por otra, y pues a morir había, debedes agradecer a Dios que se ha muerto en su servicio, y podedes ser cierta que la su alma es con Dios, así como de aquel que fue mártir por él. En el cuerpo central del documento, el rey explica a quien vaya a escuchar la carta que son mártires y que van a salvarse. De hecho, al hilo de esta tragedia, el mismo Jaime II escribió al Papa y a otros reyes europeos para explicarles el grave peligro musulmán que se estaba produciendo en la península ibérica. E conviénese mucho, infanta, a las personas de noble, de alta sangre, si quiere sean hombres, si quiere mujeres, que en las cosas que acaecen contrarias hayan gran esfuerzo de corazón y que no se dejen caer en desesperación. E esto decimos por vos, que sabedes quién sodes y de qué lugar. El catalán, el aragonés y el latín. Y según el tipo de destinatario, se utiliza una lengua o bien otra. En los tratos diplomáticos con la corona castellana suelen utilizar el castellano. Pero es un castellano en el cual se les cuelan constantemente algunos rasgos aragoneses. Una carta de un rey a una princesa de Castilla no es un tema individual ni íntimo, es una cuestión incluso de Estado. El pésame se envía a la hija, pero también a la corona. Esta es una carta de Cancillería. Hay un vocabulario, una estructura sintáctica,
unos rasgos que son claramente del lenguaje de Cancillería. Solo sabemos exactamente cómo hablaba el rey y qué lengua habría utilizado él para hablar con su hija si nos hubiésemos encontrado que esta carta presentase una apostilla. Y entonces habla él, y lo escribe él, de mi mano. Agora parezca vuestro buen seso e vuestro buen entendimiento. No hagades mal a vuestro cuerpo, porque de esto habríades muy gran pecado. E haciendo tal captenimiento, que sea placiente a Dios, e honra de vuestro linaje, e buen ejemplo a las dueñas del mundo, que de vos oirán hablar. El rey Jaime II exige a su hija que tenga una conducta ejemplar. Y para ello le impone la templanza, impone que controle sus sentimientos, que no los manifieste, que no los exprese, porque debido a su dignidad, ella debe consolarse de forma retenida, de forma interior. La política matrimonial en las casas reales es muy importante para establecer y reforzar las alianzas, pero al mismo tiempo está sujeta a elementos un poco imprevistos, como por ejemplo la muerte, que altera estas alianzas o crea situaciones que pueden ser conflictivas. La carta tiene el objetivo de preparar el terreno para los meses o los años posteriores de María. María estaba encinta, al cabo de un mes y algo tuvo a su hija Blanca, y esa niña fue codiciada por su abuelo Jaime II y por su abuela también María de Castilla. Jaime II se preocupa de consolar a su hija y de avisarla de que se comporte como corresponde a una princesa, pero al mismo tiempo le advierte de los problemas que va a tener, de la crisis política que se puede producir, y le anuncia que le enviará gente de Aragón para protegerla y defenderla en este ambiente hostil que se prevé que se tendrá en Castilla. E como quiera que esta letra vos hayamos enviado apresuradamente por consolarvos, dentro pocos días os enviaremos nuestro mandado con alguna buena persona por consolación vuestra, e podades acordar lo que hauredes de facer. Barcelona, 16 días andados del mes de julio del año de nuestro Señor de 1319. Luego, en 1322, y después de un intento fracasado de casar a su hija con el hermano de Eduardo II de Inglaterra, decide que vaya a vivir con su hermana, es decir, que ingrese, que profese en el monasterio de Sigena en 1322. Su hermana Blanca era la priora desde hacía un año. Jaime II murió el 2 de noviembre de 1327. Siguiendo su última voluntad, fue enterrado en el monasterio de Santas Creus, donde yacía su padre Pedro el Grande y donde estaba también enterrada su mujer Blanca de Anjou.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Wieder musste sich der Weltsicherheitsrat mit dem UNO beschäftigen, nachdem es dem UNO-Beauftragten Hammarskjöld gelungen ist. Hamburgo, 29 de mayo, año 1962. Amigos de Radio España Independiente, un emigrante español en Alemania os felicita por la constancia que tenéis, informándonos a los españoles todos los días de la situación de nuestra patria. Informándonos a los españoles todos los días de la situación de nuestra patria. Este oyente de la Pirenaica que escribe su carta realmente forma parte de los cientos de miles de españoles que comenzaron a salir de España con motivo de los acuerdos que hizo España con distintos países europeos y la puesta en marcha de los llamados trenes de la emigración. Radio España Independiente se dio a conocer como la Pirenaica porque el Partido Comunista de España, desde el exilio en Moscú, quiso crear ese fantasma de que era una emisora próxima a los españoles. Había acabado la guerra civil, estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, las bombas caían sobre Moscú y de alguna forma lo que pasó es que se quería dar a entender que los españoles todavía tenían una voz amiga a los españoles antifranquistas que estaba muy cerca. Y claro, desde fuera de España podían escuchar la Pirenaica con más libertad, con total libertad, a través de la onda corta, y podían también enviar sus cartas de una forma mucho más segura. Las cartas abiertas es un fenómeno propio ya del siglo XX. Cuando hablamos de los medios de comunicación, el remitente que manda su carta a un medio de comunicación, sea la prensa o sea la radio, sabe que escapa del espacio íntimo, del espacio privado y que su carta se convierte en un escrito público. Y en ese sentido, la forma de escribir la carta y el modo de presentarse ante un público indeterminado y múltiple es completamente distinto. Un fuerte abrazo revolucionario desde Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la única radio no controlada ni por Franco ni por el gobierno. Salud, compañeros. Continuamos en la lucha. Por favor, si esta carta llega a vuestro poder, mandar un calurosísimo saludo a los heroicos mineros asturianos por el tesón que llevan en su lucha, por el aumento de salario, por el derecho a huelga, por las libertades democráticas y en eliminar para siempre la dictadura de Franco, que tiene a nuestro país en la mayor miseria y atraso que ningún otro pueblo europeo. Bueno, la huelga empieza en este pozo que tenemos detrás y empieza por una reivindicación mínima, una sanción que les imponen a 7 picadores y la solidaridad de sus compañeros que paran la producción. Y a partir de ahí se extiende como una mancha de aceite en un contagio permanente que
salta a los pozos vecinos, a todos los pozos de la empresa, a toda la cuenca, después a la otra cuenca y luego se extiende también a la industria en Gijón y a otras cuencas mineras y a otros sectores laborales en toda España. Bueno, aquella huelga fue una huelga extraordinaria en muchos sentidos. Lo más extraordinario de todo probablemente es que fue negociada, estamos hablando de mineros de empresas privadas y sin embargo negociaron el desenlace de la huelga con un ministro del gobierno, el ministro Solís, que vino a negociar con ellos. Tengamos en cuenta además que eran todos delincuentes, porque la huelga era un delito que era equiparable al de rebelión militar. Era un delito de sedición, que se aplicaba al Código de Justicia Militar. Y sin embargo el ministro vino a Oviedo y recibió a comisiones de huelguistas que plantearon sus reivindicaciones. Eso fue realmente la gran rebelión antifranquista más importante que hubo en el franquismo. Y ahí Radio España Independiente tuvo una importancia fundamental, porque Radio España Independiente, la Pirenaica, se convirtió en el portavoz de los mineros. Contaba cosas que la prensa legal no podía contar o que la prensa legal manipulaba y las contaba muchas veces de manera más genuina. Otra cosa es el discurso político que se añada a eso. A mí me decía un trabajador de este pozo, si nosotros mandábamos una información y decíamos que el pozo estaba parado, tenía que ser verdad. Porque ¿qué papel era el nuestro si mandábamos una carta diciendo el pozo está parado, lo decía la radio y los compañeros escuchaban la radio y decían mira lo que dice la Pirenaica, es decir, nos estábamos desacreditando a nosotros mismos. Tenía que ser cierto lo que ellos enviaban a la emisora, si no, se volvía a su contra. En 1962 y 1963, que son los 2 años fuertes de las huelgas mineras, esos 2 años concentran el mayor número de cartas. Las cartas por la libertad, por la solidaridad con los mineros asturianos, acababan de alguna manera deseando que acabase el régimen franquista, que ahora sí, ahora es el momento en el que caiga Franco. Por lo tanto, escribían primero para dar a entender que ellos estaban a favor de los mineros asturianos, que estaban a favor de su causa, que consideraban que ninguna persona honrada podría no tener razones para solidarizarse y apoyar la causa de los mineros. No crean ustedes que en esta carta solo van mis saludos para los valientes huelguistas. Somos todos los que trabajamos en el extranjero, pues tuvimos que salir de nuestra patria para que a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, no les falte el pan que les niega el tiránico régimen, encabezado por el muy criminal de Franco. Es una carta de apoyo, pero en realidad es también una carta de autoayuda, porque el autor de la carta está mandando ánimos a los mineros, pero está recibiendo la inyección de moral de ver cómo se está desafiando al régimen, se está planteando algo que es un desafío mayor para la dictadura y se está ofreciendo resistencia. Por lo tanto, eso es una esperanza de cambio político, de derrocamiento del régimen, de fortalecimiento de la oposición. Los obreros y campesinos van teniendo una completa confianza en la poderosa fortaleza que supone el ir todos a una para conseguir mejores salarios. Aunque el fondo de la cuestión de todo el pueblo español es el cambio del régimen actual por una verdadera democracia, pues es sabido que de continuar el régimen de dictadura, seguirá la explotación de nuestro pueblo.
Hay una solidaridad material intensísima. La huelga capitaliza ese estado de ánimo, ese afán de ayudar y de ayudar a resistir. Y eso ocurre aquí, sobre el terreno, in situ, y ocurre desde fuera. Grupos españoles han hecho recolectas para los compañeros en huelga. 600 marcos que se enviaron al sindicato alemán. Y otro grupo giró 475 marcos al periódico parisino L'Humanité. Radio España Independiente se convierte en la caja de resistencia de los mineros en huelga. Radio España Independiente es la que, a través de sus programas y de sus emisiones, excita la solidaridad, y esa solidaridad se traduce en dinero. Con las cartas, muchas veces dentro del sobre, iba dinero. Y también es cuando se pone como un canal habitual el giro postal de dinero enviado a Pirenaica. Era un dinero que recibía Radio Pirenaica y que Radio Pirenaica redistribuía luego por los distintos centros donde el Partido Comunista estaba instalado para que llegase a las familias en huelga. Había un gran miedo por ser identificados y una manera de defenderse ante posibles persecuciones e identificaciones por parte de la policía, pues era esconder el nombre del autor de la carta en un seudónimo. Por el ardiente deseo de que pronto retorne a España la libertad y la democracia. Un emigrante, Romogar. De 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.